Bueno, vamos a clasificar los distintos tipos de números con los que nos podemos encontrar. Vamos a empezar por los más sencillos, los más básicos, que son los números naturales. Los números naturales, que son representados con una n, pues el 1, el 2, el 3 en adelante. O sea, con eso ya puedo decir que yo puedo contar mis pertenencias. Tengo 2 sacos de harina, 3 de trigo, lo que sea. Entonces vamos a poner los números naturales. 1, 2, 3 y vamos a ir ampliando los conjuntos. Tengo los naturales. Luego, ¿qué ocurre? Que hay situaciones en la realidad que yo no puedo describir si nada más tuviera los números naturales. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo 3 sacos de trigo, pero no puedo decir que debo 1 o que me deben 2. Entonces necesitamos añadir los números negativos. Con eso ya podemos decir, pongo aquí los números, se llaman los números enteros, una z del alemán Zahlen, y con eso podemos decir ya pues que tenemos que debemos un saco, que debemos 2 animales, lo que sea. Entonces los números enteros engloban a los naturales y además tenemos los negativos y el cero, número que a los romanos le hubiera venido muy bien a la hora de poder hacer las operaciones, las multiplicaciones, las divisiones, todo. Entonces los enteros son los que ya teníamos, más el cero, más los negativos. ¿Qué ocurre con eso? Encima, además, si nada más que tuviéramos los naturales, habría operaciones que yo no podría realizar, porque, por ejemplo, esta ecuación x más 1 igual a 0, que su resultado, su solución es x igual a menos 1, si nada más que tuviera los naturales, no podría realizarla. Necesito para ello los enteros. ¿Qué ocurre con los enteros? Que pasa lo mismo. Mucho mejor ya, yo ya puedo decir cuánto tengo o cuánto debo, pero no puedo decir, por ejemplo, que esta comida hay que partirla a la mitad o que el campo hay que repartirlo en 3 partes. Y no puedo resolver tampoco ecuaciones como esta, porque esta ecuación tiene como solución ningún número entero. Esto ya es un número distinto de los enteros, entonces necesito, porque hay operaciones que no puedo realizar y porque hay situaciones de la realidad que yo no puedo expresar nada más que con los números enteros, necesito añadir las fracciones. Un medio, menos 3/5, todas las fracciones que sean. Y a esas fracciones, a ese conjunto de las fracciones, lo vamos a llamar Q, los números racionales. Racional en el sentido de una razón que es una fracción, con este sentido. Entonces, los racionales, letra Q, en inglés quotient, simplemente para recordar de dónde vienen las letras estas, la notación. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo voy a construir los números racionales? Pues voy a coger dos números, tanto el de arriba de la fracción como el de abajo de la fracción son, esto quiere decir pertenece, van a ser números enteros, y además el de abajo, el denominador, no puede ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a conseguir yo los números racionales? Pues voy a coger un entero, el 1, lo divido entre otro entero, el menos 2, y me sale ya el menos un medio, y así pues consigo todos los números enteros, el 3/5, y a eso recordamos que esto es una extensión, o sea que los números racionales son los nuevos que hemos añadido más los anteriores. Quiere decir, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿el número 3 es un número racional? Sí. Vamos a ver, el número 3 está dentro del conjunto de los racionales, porque los racionales engloban a los enteros y a los naturales. ¿Que también es un número natural el número 3? Sí, también. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos haciendo es ampliando el conjunto por las necesidades que tenemos. Ahora, aparte, todavía esto no está completo, porque hay situaciones que seguimos sin poder decir si nada más que tuviéramos los números racionales, y operaciones que no podemos realizar si nada más que tuviéramos los racionales. Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo de cateto 1, la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, mide raíz de 2, pero raíz de 2 no es ningún número racional. Entonces todavía hay situaciones reales en las que yo no podría decir cuánto mide esta hipotenusa si nada más que existieran los números racionales. O si tengo una circunferencia de radio el que sea, r, la longitud de la circunferencia mide 2pi por el radio, y el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, y pi no es ningún número racional.
Quiere decir, con los números racionales todavía no he completado la gama de situaciones reales en las que yo podría trabajar. Y también hay ecuaciones que yo no puedo resolver sin nada más que existieran los números racionales. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x al cuadrado es igual a 2, la solución es x igual a más menos raíz de 2, eso no es un número racional. Entonces, ¿por qué hay situaciones que yo todavía no puedo decir sin nada más que existieran los racionales? Y porque hay operaciones que no puedo realizar, necesitamos meter unos números nuevos. Los números nuevos va a ser el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, ¿qué nos va a añadir aquí? Pues nos va a añadir, por ejemplo, números esos, como el pi, como el raíz de 2, números que tienen infinitos decimales, pero que no son periódicos. Luego veremos cómo clasificamos los decimales aquí, porque no hemos visto en ningún sitio de estos conjuntos donde se han metido los decimales, pero aquí vamos a meter números como el pi, raíz de 2, raíz de 3, las raíces que nos dan exactas, en el sentido de que son números que tienen infinitos decimales, pero no son periódicos. Y eso es un añadido a lo que ya teníamos. A esta extensión nueva la vamos a llamar números irracionales. Los irracionales son los números nuevos que estamos añadiendo. Como de aquí para abajo son los racionales, pues ahora tenemos los irracionales, los que no son racionales, quiere decir los que no se pueden poner como una razón, no se pueden poner como una fracción. Yo no puedo poner pi, puedo aproximarme todo lo que quiera, pero yo no puedo poner pi como una fracción que valga lo mismo que pi. Entonces hemos añadido otros números, los que teníamos, más el raíz de 2, el pi, más todos los que teníamos anteriormente. Bien, y con eso podemos pensar ya que para la realidad los reales nos valen. Bien, pero hay operaciones que podríamos simplificar mucho y todavía hay ecuaciones que yo no puedo resolver. Por ejemplo, yo no puedo resolver x al cuadrado igual a menos 1 sin nada más que existieran los números reales, porque la solución no es un número real. No hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 1, porque los números elevados al cuadrado, menos por menos, van a ser positivos, sean negativos o sean positivos. Entonces, todavía hay operaciones que yo no puedo realizar y va a haber situaciones en las que me va a ser más fácil si yo me hago una extensión y meto unos números nuevos. Esos números nuevos van a crear el conjunto de los complejos, en este caso la C. Uy, aquí no había puesto yo aquí no he puesto la R. Estos se representan con una R. Aquí son la C. ¿Y cuáles voy a añadir? Pues para los que nosotros vamos a trabajar, vamos a encontrarnos en este curso con, por ejemplo, las raíces pares de números negativos, raíz de menos 1, la raíz de menos 4, por ejemplo, todas las que sean, más, por supuesto, los anteriores. Y entonces con ese vamos a tener ya completo, con el conjunto de los complejos. A la extensión 9 hemos añadido, por ejemplo, raíz de menos 1. Se llama i. La extensión nueva que hemos añadido la vamos a llamar de los números imaginarios. Es decir, a los números reales que llegan hasta aquí le añado los números imaginarios y consigo los números complejos. Lo mismo, a los números racionales que llegan hasta aquí le añado los números irracionales, o sea, los racionales más los no racionales forman los reales. Entonces, si a mí me preguntan, ¿el 1 medio es un número complejo? Sí, claro, el 1 medio está dentro de los números complejos, porque los números complejos lo abarcan todo. Si me preguntan, ¿el 1 medio es un número real? Sí, claro, el 1 medio es un número real porque está dentro de los números reales, que abarcan todo menos los imaginarios. También me pueden preguntar, ¿el 1 medio es un número entero? No, porque los enteros llegan hasta aquí y el 1 medio se encuentra fuera de los enteros. Entonces, esta es la clasificación de los números. No hemos dejado fuera los decimales. Vamos a ver qué ocurre con los decimales que no están aquí. Vamos a recordar primero cómo podemos clasificar los decimales. Los decimales, podemos poner por aquí, los decimales nos los podemos encontrar, por un lado, que sean decimales exactos. Decimales exactos, por ejemplo, el 1,2. El 1,2, si recordamos los temas de la obtención de la fracción generatriz, sabemos que hay una fracción que vale lo mismo que el 1,2. En este caso, el 12 partido por 10. Simplemente era desplazar la coma y después dividir entre tantos ceros como posiciones habíamos desplazado la coma hacia la derecha.
no me importa saber cuál es la fracción, simplemente tengo que saber que existe una fracción que vale lo mismo que este decimal exacto y que siempre la voy a poder encontrar. Bueno, pues si hay una fracción que vale lo mismo que el decimal, quiere decir que ese decimal es un número racional, porque las fracciones estaban en los racionales. Entonces, este número podré decir que pertenece a los números racionales, si es un decimal exacto. Pero podía ocurrir también que fuera un decimal con infinitos decimales, o sea, un número, coma, pero con infinitos decimales. ¿Qué podría ocurrir ahí? Que los decimales se repitieran, que el número fuera periódico. Por ejemplo, el 1,3333, infinitos 13, o sea, 1,3 se escribía con el arquito periódico, o que no sea periódico. Como ejemplo más inmediato, el pi es 3,14159265 y no tiene ningún periodo, no se repiten los decimales. Entonces, si recordamos el tema de la fracción generatriz, había una fracción que se correspondía con los decimales periódicos. En este caso es el 4 tercios, pero bueno, lo que nos importa es saber que hay una fracción que vale lo mismo que el número decimal. Y estamos en la misma. Como es una fracción, quiere decir que es un número racional. Luego los decimales periódicos van a ser pertenecen a los números racionales. Los no periódicos, si el número es no periódico, no voy a encontrar ninguna fracción que valga lo mismo que el número. Quiere decir, no es racional, va a ser de aquí, va a ser irracional. Entonces, los decimales con infinitos decimales no periódicos, números decimales que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, no pueden ser racionales, entonces son irracionales, no racionales, luego pertenecen al conjunto de los reales. Y ahí entonces es donde clasificamos los decimales. Unos podrán ser racionales porque se pueden poner como fracción, como son los exactos y los infinitos periódicos, y luego otros no los podré poner como fracción, no son una razón, no son racionales, son irracionales los infinitos no periódicos.